Hemos venido procurando entender las implicaciones de que el Señor, dice la Biblia, ama más las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Esto significa que hay en la Escritura, sí, una intencionalidad, una enseñanza con respecto a por qué la adoración pública siempre es estimada de una manera mayor. No que la adoración privada y personal sea irrelevante, tiene su lugar, debe tener su lugar en nuestras vidas, buscar al Señor personalmente. Las reuniones públicas de adoración son el punto que está en la cima de nuestra comunión con Dios. No tiene que ver, hermanos, con cuántas personas adoran a Dios. No ese es el sentido. Todavía un grupo de 30 personas puede reunirse para dar adoración privada. ¿Le da sentido? Bueno, tiene que concentrarse. De nada de eso lo debe copiar, tranquilo. Solo quiero saber dónde está usted. Y yo leo las miradas, ¿sí? Llevo la mitad de mi vida leyendo las caras de la gente. ¿Está bien? Y por lo que vi, entonces creo que no entendió muy bien, ¿verdad? Entonces me mira, por favor, y vamos a hacer lo mejor que podamos esta mañana. La adoración pública y privada no se trata de cuántas personas se reúnen para adorar. Todavía un grupo de 30 personas, 50 o 100 personas, 200 o 500 pueden reunirse para dar adoración privada. ¿Le da sentido? No le da sentido. Muy bien. Yo le voy a decir por qué. Porque aquí público no se está usando como sinónimo de cantidad. En lo que estamos viendo en el tema de la adoración, público significa que la iglesia está siendo convocada para la adoración. Y todo lo que no es público es privado. Así que si usted va a una conferencia, no es la iglesia la que está siendo convocada. Usted va a una conferencia religiosa. Hacemos una conferencia por allá en donde sea. Y nos reunimos. ¿Quién quiere venir? Sí, un martes, un jueves, un sábado, está bien, nos reunimos, estamos cantando, hay exposición de la palabra de Dios. Eso no es un culto. Eso es adoración privada. No importa si son 1000, porque privado o público no tiene que ver con cantidad. Adoración pública es aquella adoración donde la iglesia es convocada, donde se convoca a la congregación para la adoración, para presentar culto al Señor, para presentar culto. Así que una iglesia puede ser 5, y se reúnen, eso es adoración pública, y su familia pueden ser 25, y adoran a Dios, eso es adoración privada. No es por la cantidad. Por favor, me dice quién no entiende y yo sigo explicando, porque yo de aquí no voy a. ¿Mi mamá no entendió? No entendió, muy bien. ¿Qué significa privado? Privado, entonces las palabras las estoy definiendo en un contexto. O sea, no me interpreten estas palabras en cómo se usan por allá. En la adoración, que es nuestro tema, adoración pública es la adoración cuando la iglesia está siendo convocada. No, ya. Público afuera es otra cosa. Afuera, o en cualquier otro contexto. Pero aquí, en la adoración, público es cuando la iglesia está siendo convocada. Bien, hermano, yo puedo convocar a la iglesia, pero no para culto. Hermanos, ¿qué tal si mañana nos reunimos y cantamos unos coritos? ¿Les parece? ¿O si vemos una película? Vea, yo estoy convocándolos a ustedes, pero no para culto. Cuando se convoca a la iglesia para culto, no importa el número de la iglesia, si son 5, 10, 20, 50, 1000,
Si se convoca a la iglesia para culto, eso es adoración pública. Adoración privada es todo lo que no es adoración pública. O sea, cuando nos reunimos para cualquier otro motivo, es decir, no para culto, su devocional personal, su devocional familiar, cuando usted sí tiene familia grande se reúnen y, queremos cantar y que alguien explique la palabra, su familia son 50, allí están cantando a Dios, están leyendo la palabra, hasta explicándola, y eso no es adoración pública, es privada. Esas son las moradas de Jacob. Es lo nuestro. Público son las puertas de Sión, cuando la iglesia es convocada. Por eso, hermanos, no a todos se le puede llamar culto. Yo sé que le llamamos culto familiar a lo que hacemos, pero técnicamente llamémosle culto con C mayúscula, a lo que pasa en la iglesia. Cuando es convocada a la adoración, allí, cuando la iglesia es convocada a la adoración, empieza a regir todo un conjunto de normatividad, que es lo que le llamamos el principio regulador. En adoración privada, sí hay principios, pero hay más libertad. Pero aquí, no, cuando la iglesia es convocada. Por eso, hermanos, yo sé que venimos de contextos donde le llamamos culto a todo y donde cualquier cosa era de tinte religioso. Nos toca aprender a diferenciar, y cuando usted, por ejemplo, por eso nosotros los pastores siempre aclaramos para qué usted está aquí y para qué no está aquí. Y a veces muchas reuniones que hemos tenido, yo les he dicho, en otros contextos, hermanos, esto no es un culto, así que las hermanas pueden participar. ¿Sí? Porque no es un culto. Pero como es un culto de adoración, por ejemplo, ¿qué dice la Escritura? En el culto de adoración, las mujeres ni pregunten. En el culto pueden preguntar antes o después. ¿Ya? Aquí hay reglamentación ordenada. No me la inventé yo. Ese versículo ya estaba cuando yo nací. No digan, es que en la iglesia de Suba. No, esto ya estaba impreso, hermano. Yo aquí llegué y eso ya estaba 1500, no sé qué dice aquí la Biblia. Pero quizás en la adoración privada, como en su casa, por ejemplo, de pronto un hombre le diga a su esposa, hoy dirige la oración. No transgrede ningún principio. Salvo que creo que si siempre la mujer dirige la oración, yo creo que ahí sí está faltando una responsabilidad, porque él está ya descargándose lo que es suyo. Pero, como le digo, pero aquí, por ejemplo, en un culto de adoración no podemos decir, hermana, por favor, venga y dirija. No, en la Escritura no puede ser. Dice la Biblia que las mujeres no pueden enseñar ni ejercer dominio. Si una mujer nos dirige en oración, nos está dirigiendo. ¿Sí ve? Nos está ejerciendo. Ahora, también le debo decir que una reunión de la iglesia no es donde nos reunamos. Es el para qué, no es dónde. Podemos tener un culto de adoración debajo de un árbol. Entonces no es el lugar, no es que usted diga, es lo que pasa aquí, ¿no? Porque yo les puedo reunir aquí, a ustedes aquí a ver una película. ¿Verdad? Una película cristiana es lo que estoy diciendo. Pero no es el lugar, es cómo usted es convocado, para qué es convocado. ¿Es una reunión de iglesia para culto? ¿O es una reunión de los hermanos de la iglesia para cualquier otro fin, aun si es piadoso? ¿Sí? Tuvimos la otra vez una convocatoria para ayuno. Eso no fue estrictamente un culto, ¿no? Una convocatoria para ayuno. Entonces teníamos alguna libertad, no total, pero teníamos cierta libertad. Sí es una convocación de la iglesia, sí, pero todavía no es un culto propiamente. Porque para que haya un culto, como se lo expliqué hace 8 días, claro, es que los hermanos estuvieron en Rivera. Estaban paseando. No, pero eso lo di en la primera vez. ¿A qué le llamamos culto? ¿Recuerda? No es necesario que me dé sus apuntes, porque es que usted tiene que, quizás no lo sepa exactamente, pero
¿A qué es lo que le llamamos nosotros culto? Lo primero es a la congregación, ¿verdad?, de una iglesia formalmente constituida, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos eso, hermanos? Lo sacamos de que cuando usted mira todas las reglamentaciones de un culto, nunca se le reglamenta un culto a un grupo, sino todas las reglamentaciones son para iglesias. ¿Me hago entender? Por ejemplo, eso de canten entre ustedes con salmos. ¿Dónde está? ¿En qué libro está de la Biblia? Efesios y Colosenses. O sea que fueron esas recomendaciones dadas ¿a qué? A iglesias, no a grupos. Exacto. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, quiero que lea la palabra, o cuando le dice en Tesalonicenses que esta carta sea leída a otra iglesia y que la carta de esa iglesia sea leída aquí, ¿a quién le está hablando? A iglesias, no a grupos familiares, no a pequeños grupos misioneros. Es a iglesias constituidas. Por eso decimos, porque quizás usted se intimide. Ay, es que conozco un grupito que hace 20 años se reúne. Ellos no tienen pastor, ellos no tienen membresía, ellos no sé qué. Pero si no están constituidos formalmente, es difícil pensar que están ofreciendo culto, aunque hagan actividades de culto. Que eso es mejor que no hacer nada. Por eso, hermanos, las misiones siempre deben consistir en plantar iglesias. No en reunir gente en su casa indefinidamente y que no les hablemos de iglesia para que no se asusten. No, pues que se asusten. La presencia de Dios los debe asustar. Claro, algo le deben temer en la vida. Pero culto es cuando una iglesia constituida es convocada, donde hay un oficial que les conduzca a la adoración. Una persona elegida por la iglesia que tiene entre sus funciones dirigir la iglesia en la adoración y donde se ejecutan ciertos elementos revelados en la palabra. Los elementos del culto, lo que llamamos. Lo que la Biblia dice que debemos hacer cuando nos reunimos como iglesia para culto. Y entonces, eso es lo que hace que un culto sea culto y eso es adoración pública. Y no importa si nuestra iglesia es de 5 o de 1000, no importa. Los cultos son singulares y la mayor muestra de adoración. Y le iba a dar, pues, las razones de por qué esto es así. Porque nunca se acostumbre a tomar una frase gratis. O sea, no estoy esperando que siempre dude, sino que siempre se pregunte por qué esto es así. Usted puede preguntar eso con un espíritu orgulloso y está mal. Pero cada uno de nosotros debe preguntarse por qué estas cosas son así para entender la fe. Así que yo les he dicho, hermanos, que el culto público es la mayor muestra de adoración, y no lo digo yo, dice la Biblia que el Señor ama más las puertas de Sión, los cultos públicos, Él los ama más. Nos deberíamos preguntar por qué es lo especial. Le dije que en primera medida, que en los cultos públicos de adoración evidenciamos de una manera más específica lo que somos, no individualmente no manifestamos lo que somos tan fielmente como cuando estamos reunidos. Segundo, el Señor es más glorificado por la adoración pública que por la privada. Vimos algunos textos donde miramos cómo siempre hay una tendencia a hablar de congregación, de gran congregación. La honra de alguien es mayor cuando es públicamente más honrado. Tercero, en los cultos públicos de adoración está la presencia especial de Dios. Y quise enseñarle qué es exactamente eso, porque siempre pedimos la presencia especial de Dios.
y siempre venimos esperando la presencia especial de Dios, y me esforcé, por ser práctico, en explicarle qué es eso de la presencia especial y cómo se ve. Cuarto, que en los cultos públicos de adoración están las manifestaciones más claras de Dios. Y hasta ahí quedamos si no estoy mal. Quinto, en los cultos públicos de adoración se despliegan todos los medios de gracia. A diferencia de adoración privada, donde se pueden usar solo algunos medios de gracia, y escuche, hay algunos medios de gracia que vemos que en la palabra de Dios pueden ser usados privadamente y públicamente. Como que tienen un pie en ambos ámbitos. Pero en las reuniones públicas tienen que ser usados. ¿Ya? Esa es la diferencia. En adoración privada pueden ser usados. En adoración pública tienen que ser usados. Y hay algunos medios de gracia que solo pueden ser usados en público, es decir, en adoración pública. Por eso decimos, hermanos, que a diferencia de la oración privada, en adoración pública se despliegan todos los medios de gracia. Y eso es un beneficio para nosotros, porque cualquier beneficio que podamos encontrar en los deberes privados no se pueden comparar con los beneficios que encontraremos en las ordenanzas públicas, claro, hermanos, si se aprovechan debidamente. Ya que están todos los medios de gracia, hay más luz espiritual, hay vida, hay más fuerza, hay crecimiento, más consuelo, más refresco del alma, de muchas direcciones. Se puede decir que en los cultos de adoración, gracias a los medios de gracia, se presenta un diálogo entre Cristo y su pueblo. Mire, Él es el que nos convoca a la adoración. ¿Por qué usted está aquí? No me diga, porque abajo dice domingo 9:30 o 11, por eso estoy aquí. No, yo espero que detrás de eso usted piense que el Señor lo convocó. Es esa convocación en su palabra, ¿no? Está eterna, hasta que usted se muera, está eso. Así que el Señor lo convoca. ¿Y nosotros cómo respondemos a esa convocatoria? Pues respondemos en adoración. Y luego, ¿Él se queda callado? No. Entonces Él nos da más de sus medios de gracia. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues le seguimos respondiendo. ¿Sí nota? Es una dinámica que hay en el culto público y espero que usted lo vea así. Es en la iglesia reunida, en este diálogo, que expresamos la relación armónica y deleitosa que hay entre el esposo, Cristo, y la esposa, la iglesia. Cuando la esposa, en Cantares, que entendemos que es una referencia mística de la iglesia, cuando la esposa le pregunta al esposo, Cristo, ¿dónde podría encontrar consuelo y alimento para el alma? Cristo dirige a su esposa a las ordenanzas públicas. Cantares 1, 7 y 8. Cuando la esposa le pregunta al esposo dónde puede encontrar consuelo y alimento para el alma, el esposo la dirige a las ordenanzas públicas, entendiendo que el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Cantares 1, 7 y 8. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. La esposa le pregunta, bueno, ¿y yo dónde voy a encontrar? Yo estoy errante.
¿Dónde voy a encontrar lo que necesito? Y el esposo, ¿dónde le dice? Siga las huellas del rebaño. Vea, yo tengo algo con el razonamiento pecaminoso de nosotros. Tengo muchas cosas. Odio mi razonamiento pecaminoso. Usted está deprimido y lo primero que hace es dejarse de congregar. ¿Dónde va a encontrar? Precisamente en el rebaño. Por favor. Es que es como si usted dijera, estoy enfermo. Ay, al último que iría sería al médico. Algo así como, voy a esperar estar mejor para ir al médico. Hermano, pues para eso está. Tengo hambre. Voy a esperar estar lleno para comer. No, pues tiene hambre, pues ahí está la comida. ¿Dónde más la va a encontrar? Pero los hermanos tienen problemas, se alejan de la iglesia. Están deprimidos, se alejan de la iglesia. Tienen conflictos, se alejan. Hermano, no está razonando como la esposa. No está razonando como una iglesia que ama a su marido. Está errante, dice el Señor. ¿Está errante? Ve, sigue las huellas del rebaño. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Usted huye a adoración privada. Usted oye a oración privada, lo que no está del todo mal, pero abandona el mayor medio por el que Dios mismo trata con nuestra alma. No lo coloqué aquí, pero me imagino que lo ha leído. Dice el apóstol, había pasado mucho tiempo en alta mar. Yo creo que esos viajes fueron muy pesados para él, muy abrumadores para él. Y en un momento el barco llegó a una playa. Quiero que usted busque ese texto, ni se lo voy a dar, búsquelo. Usted en su casa, no ahora. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo, desde esa playa, miró a los hermanos reunidos allí esperándolo, cobró ánimo. A veces es solo ver al pueblo de Dios, pero usted se ensimisma. Usted no piensa como una esposa hacia su marido Cristo. Usted se va y le da la espalda pensando encontrar en usted lo que Dios ha dicho es allí. Alguien dice, estoy desanimado, por eso no he vuelto. No, pues si está desanimado es aquí donde debería más estar, más temprano, salir más tarde, buscar cómo se involucra. Por eso ama Dios más las puertas de Sión que las moradas de Jacob, porque aquí se despliegan todos los medios de la gracia del Señor. Aquí hay oración, aquí se explica la palabra, aquí se lee la palabra, aquí se observa la palabra en la cena del Señor. Aquí está donde el Señor trata con nuestras almas de mejor manera a través de los medios de gracia. Sexto, en los cultos públicos de adoración se capacita a los miembros para sus demás funciones. Por supuesto, hermanos, que usted puede hallar edificación y usted puede capacitarse para el servicio al Señor en privado. Sí. Pero es en los cultos públicos el escenario preferible, predilecto, el mejor escenario para que los miembros seamos capacitados para nuestras funciones. A veces en las empresas hay un día en que se reúne todo el comité, no necesitan reunirse siempre, pero un día toman decisiones y eso les alcanza para la próxima semana, para el próximo mes. Hermanos, el Señor ha destinado que al menos una vez en la semana su pueblo se reúna para ser capacitado, para ser aunado en un mismo criterio en la mente. Y esto es claro, hermanos, en Efesios 4. En Efesios 4, el apóstol declara el por qué Cristo dio oficiales públicos a la iglesia. ¿Recuerda ese texto? Él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Primero, ¿a quién le está diciendo eso? A la iglesia en Éfeso. Y estos hombres, ¿a quienes les son dados? Mire, hermano,
los pastores no somos coach personales. Somos ministros públicos. ¿Ya? Que yo sé que, hermano, que se le metió a usted, quizá, solo le metieron, que el pastor es el que lo llama a usted cada día, que mejor dicho, no, hermano, para eso usted es el Espíritu Santo, el que lo acompañará todos los días, no el pastor. No, es el Espíritu de Dios. Es el buen pastor el que está con usted todos los días. Usted le puede preguntar, él le dice y cosas así. No los pastores. Los pastores somos ministros públicos. Públicos. Aquí, hermano, lo estoy pastoreando. Y espero que usted diga, estoy siendo pastoreado. Y no se vaya diciendo, aquí en esta iglesia no pastorean porque nunca visitan. Hermano, entonces, escúcheme, por favor. Por favor. Estoy trabajando hoy, pastoreándole. ¿Ve? Somos ministros. ¿Por qué, hermanos? Solo somos un hombre o dos hombres. Y cuando la iglesia se reúne no podemos tener una cita con cada uno de ustedes. No podemos. ¿Para qué los pastores son dados a la iglesia? Dice, versículo 13, a fin. ¿De qué? De perfeccionar a los santos, que son ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde, según este texto, está el crecimiento suyo hasta la plenitud de Cristo? ¿En qué contexto se da? En el de la iglesia, perfecto. En el de la iglesia, ¿sí nota? No que usted deba decir, entonces, ¿para qué leo la Biblia personalmente? No, léalo, hermano. Porque el Señor también ama las moradas de Jacob. Ahí está, usted está siendo instruido. Oh, hermanos, pero aquí es donde mayormente está, como dice un puritano, allí las dudas se resuelven mejor, las tinieblas se dispersan, las tentaciones se vencen más fácilmente. David, dice él, tenía ayuda privada, al igual que nosotros, pero cuán extrañamente prevaleció una tentación contra él hasta que entró en el santuario. Salmo 73, 16, 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice este autor, nada fue eficaz para vencer la tentación que tenía hasta que entró en el santuario. Hermanos, es bíblico. Si Dios ha puesto aquí su presencia más especialmente, entonces hay muchas cosas que solo aquí van a ocurrir. Por lo tanto, note que hay más ventajas espirituales en el culto público que en el privado, y por eso, hermanos, es preferible siempre. Séptimo, estudiando las razones de por qué esto es así, por qué los cultos son singulares. Séptimo, que en los cultos públicos de adoración se presenta el mayor testimonio visible de la naturaleza de la iglesia y su función. No solamente que en el primer punto le enseñé que representamos o evidenciamos lo que somos, sino que cuando nos reunimos, hermanos, somos un testimonio visible de la naturaleza de la iglesia y su función. Cuando las iglesias nos reunimos, también estamos siendo testimonio. Hermanos, testimonio hasta los ángeles. ¿Se ha leído Efesios? Hasta a los ángeles le estamos siendo un testimonio. Bueno, si no sabe, entonces le recomiendo el sermón que yo di, porque recuerdo que fueron 90 y tantos de Efesios.
Dice la palabra de Dios. 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, Efesios 3:9, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando la iglesia se reúne, no solo expresa lo que es, sino que da testimonio de su naturaleza y de su función. Por ejemplo, hermanos, cuando nos reunimos a la adoración pública, mostramos la realidad de la redención de un pueblo unido a Cristo. Cada vez que nos reunimos a la adoración pública, confirmamos que la petición de Cristo es una realidad viviente para su iglesia. En Juan 17, 11 y 21, Cristo dice que oró para que nosotros fuéramos uno. Y cuando nos reunimos, ¿qué estamos dando testimonio? Pues que somos uno, que no andamos por allí como gente dispersa, hombres y mujeres por ahí, que nos llevamos en el corazón. No. También nos llevamos en el corazón, pero habitamos juntos. No es como creyentes aislados que nos mostramos como la respuesta a la oración de Jesús. Cuando nos reunimos también en la adoración pública, evidenciamos la conexión espiritual mutua que tenemos y el cuidado y la comunión que tenemos entre nosotros. Yo sé que estamos unidos en espíritu, en cosas que nadie puede ver, el ojo no puede ver. Pero cuando nos reunimos, hermanos, y convivimos y nos soportamos, y usted volvió el otro domingo a pesar de todo lo que le hicieron hace 8 días, ¿ve? O de lo que no le hicieron, y que persevera aquí, y que nos amamos, y nos saludamos, y nos apreciamos. ¿Qué estamos mostrando, hermanos? Estamos evidenciando afuera, lo que está pasando allá por debajo, en nuestros corazones. Somos un testimonio. Miren cómo se aman estas personas. Miren cómo se estiman. Miren cómo se respetan. Eso es lo que ve el mundo. Nosotros estamos unidos a niveles más fuertes que esos, pero al menos eso es lo que alcanza a ver junto, y a ustedes yo lo consideraría un piropo. Ustedes prefieran los hermanos de la iglesia que... Yo diría, ay, ¿de verdad? ¿Se nota? Sí, se nota. Yo pensé que no se notaba. Yo pensé que no se los había dejado muy claro, querida familia. Pero ya que usted lo dice, gracias a Dios, yo pensé que no estábamos dando buen testimonio. La gente piensa que eso es un mal testimonio. No, pues que Jesús oró por eso, por esto. Y a mí me gusta verme como la respuesta a la oración de Cristo. ¿Me hago entender? En privado, ¿usted para quién provee? Cuando usted lee la escritura, usted, en privado, ¿para quién está proveyendo? Pues para usted, ¿verdad? Pero en público nos hacemos bien a nosotros mismos y a los demás. Podemos animarnos unos a otros mientras nos unimos para adorar a Dios, pero la muerte, la frialdad, la tibieza espiritual pueden apoderarse del pueblo de Dios si ellos dejan de reunirse. Ahora le pongo esto, delante de sus propios ojos. No solamente si usted ha tenido esa condición de apartarse, y dígame si aquí volvió caliente de corazón. ¿No, verdad? Ay, de las peores cosas que uno puede hacer en la vida. Bueno, pero ahora piense. Una iglesia que menos se congrega, ¿cómo es el trato entre ellos? Dígamelo de lo que usted sepa o haya escuchado. Una iglesia que empieza, ¿y por qué? No nos reunamos aquí. Un culto menos. No hagamos esto. Menos. Hoy día, hermanos, iglesias solo están reuniendo una vez por semana, domingos en la mañana. Ahora dígame, ¿cómo es el trato entre ellos? Es frío, tibio. Gente dice, eso no va a ir nadie, eso.
Vea, yo dejé ir hace como un año y volví hace un año y la gente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Como que no vino hace 8 días, ¿no? ¿Verdad? Hace un año no vengo. Porque hoy la gente quiere ser la dueña de su propia espiritualidad. Si yo voy, voy. Y yo cuando no voy no le digo a nadie, porque yo soy yo. Y yo, mire, ya soy grandecito para que yo dar razón. Por amor, hermanos. Porque mi esposa no me tiene que obligar, ni hacer mala cara para que yo le diga, llego tarde, no me esperes ahora a almorzar. No, por amor. Usted no ama cuando anda como una rueda suelta. Es más edificante estar aquí, donde, hermanos, a veces usted congregándose de todo corazón, a veces siente esa tentación a la frialdad. Imagínese cuando no lo hace. Es más edificante. Por eso, el contexto que se nos ordena estimularnos es el contexto en el que se nos ordena estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es? El contexto en el que se nos ordena estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es? Muy bien, dice Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquí el día se acerca. Así que, querido hermano asistente, usted llegó fue a una iglesia bíblica. Mire, para pasar desapercibido, Iberesuba no es. Considérelo. Por ahí están mega iglesias, por allá las tenemos cerca. Allá si usted va, va. Si no va, nadie. Si usted va, nadie lo aprecia, y si no va, nadie lo extraña, tranquilo. Pero usted llega a una iglesia bíblica, así que no se ponga bravo si la gente le dice, le extrañé, ¿por qué no vino? Ya si usted quiere desobedecer es usted, pero usted no nos va a hacer desobedecer a nosotros. Aquí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Se lo repito, por favor, escríbalo con cemento en su corazón. Si usted quiere desobedecer no asistiendo, usted no nos va a hacer desobedecer. Cuando le preguntemos, le animemos y le exhortemos al amor y a las buenas obras, usted no nos va a convertir en desobedientes. Vamos a hacer con usted lo que la Biblia dice, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? La Biblia lo dice. Octavo, las ordenanzas públicas son una mejor seguridad contra la apostasía que las ordenanzas privadas. Claro, las ordenanzas públicas son una mejor seguridad contra la apostasía que lo que nos pueden ayudar las devociones privadas. ¿Sabe qué es apostasía? No tiene exactamente entendido qué es esto. La apostasía en sí básicamente es ir alejándose, ya sea de una forma agria o no agria, conflictiva o no, pero irse apartándose de la fe, apartándose del camino de la fe. ¿Cómo empieza el camino a la apostasía de alguien que se consideraba creyente? ¿Cuál es? Perfecto. ¿Usted mismo lo ha visto en la vida? Ese que está en el mundo hoy, ese que hoy está, no importa decir se cree cristiano, pero está en el mundo hoy, pero que antes estuvo en una iglesia, ¿cómo empezó sus caminos? ¿Cómo llegó hasta allá? Siempre hubo un primer paso. Claro, los primeros pasos se dan en privado, pero después, ¿qué, hermanos? Se dejó de congregar, se escondió de todos. El que se aparta de la verdad y la santidad en opiniones o prácticas, primero se empezó a apartar de las ordenanzas públicas.
Dice alguien, ¿quién hay en estos tiempos que ha hecho naufragar la fe y la buena conciencia, que no haya arrojado primero por la borda el culto público de Dios? El triste asunto de abandonar las asambleas públicas debería enseñarnos esta verdad, que las ordenanzas públicas son una gran seguridad contra la apostasía, una seguridad mayor que los deberes privados y por eso preferibles. Siguiendo en el contexto de Efesios 4, que se desprende de que como iglesia el Señor haya dado pastores, quienes nos edifiquen para servir al Señor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué se desprende de todo eso? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, mire que todo va conectado, ¿no ve? Conectado. Si aquí encontramos edificación, mire el cuadro opuesto. Si usted no encuentra en la iglesia esto, si usted no se expone al contexto de iglesia para ser guardado del error, pues hermano, ande solo y solito lo encuentra los vientos de doctrina que hoy ventean muy fuerte, de la falsa doctrina. Hoy no ventean poco, es fuerte. No es de extrañar si los que huyen de las reuniones públicas de adoración sean los más débiles en doctrina. Es así, hermano, es así. Usted no se expone, pues usted se vuelve vulnerable. Y por ahí ya nos pasó también. Gente que se fue de aquí. Pero es que en el cielo hay la señal que no sé qué, mire allá arriba. Leyendo ahora los cielos, hermano, ¿de verdad? ¿De verdad? Que lo de la bestia era la vacuna. ¿De verdad? ¿De verdad? Esbóceme otro argumento. Menos que el 666 es la vacuna del COVID. Por favor. Por favor. Ni Cash Luna llegó hasta por allá. Y eso que ese tipo, mire. No, ese hombre, mire. Está entre los 12 del diablo. Pero hermanos, ¿cómo es que en nuestra congregación gente empieza a razonar así? ¿Cómo? ¿Ya? Yo le estoy desclasificando información, ¿ya? Después del tiempo. Primero me dejé apalear, no importa. Yo puedo hacer eso y mucho más por ustedes, ¿sabe? Pero esos eran sus argumentos. Es que quería que yo que me parara con una túnica de pelo de camello y dijera la luna de sangre, ¿qué? Una cosa así. No, por favor. ¿Cómo esas ideas empiezan a cundir? Yo le digo como sentándose el culto de la tarde, luego algunas reuniones de la mañana, luego el culto de oración, cuando convoqué a las damas, que las convocaba, no venían, cuando hacíamos este tipo de asuntos, lectura aquí, cosas aquí, para cuidar su fe, pues ¿qué hacían? Pues se iban a sus propias cosas privadamente. Y el Señor quitó su luz y permitió que les visitara el error. Y el Señor los desgajó. Porque la verdad y el error no pueden convivir en una misma fuente. No se aparte, por favor. No se aparte de las reuniones. 9. En las reuniones públicas de adoración el Señor realiza sus mayores obras, comparadas con las que normalmente pasa en lo privado. Hermano, yo espero que sus devocionales privados y familiares sean significativos, al menos rutinarios, al menos constantes, y que allí pasen cosas bonitas, ¿sí? Pero en las reuniones públicas de adoración, el Señor realiza sus mayores obras.
Las cosas más maravillosas que se hacen ahora en la tierra, el Señor ha dicho que las realiza en las ordenanzas públicas. Y esto no es un argumento de la observación, de lo que yo he visto, sino de lo que dice la Biblia. ¿No dice el Salmo 133 que es en la reunión de los hermanos juntos y en armonía que Dios envía bendición y vida eterna? ¿No lo dice así claramente? Entonces yo no estoy diciendo es que yo creo que es en las reuniones de la iglesia donde pasan las cosas. No, es la Biblia. Dice, porque allí envía Dios. Yo creo, hermanos, que Dios puede regenerar a un individuo en su casa. Sí, Dios es soberano. Pero mi punto es, ¿dónde mayormente lo hace? ¿Dónde está mayormente? ¿Dónde ha declarado Él que mayormente lo haría? Claro. Hermanos, y que Él envíe vida eterna no es el mayor de los milagros para una persona. Hermanos, allí es como que el Señor le habla a huesos secos y los levanta, los resucita. Es cuando llama del sepulcro a un pecador, lo regenera. Es donde los muertos oyen la voz del Hijo de Dios, donde Él da vista a los ciegos, donde Él cura las almas enfermas con una palabra que de otra manera serían incurables. Allí expone a Satanás, expulsa a los espíritus inmundos de las almas de los pecadores que han estado bajo la influencia de Él por mucho tiempo. Maravillas que son la obra común del ministerio público, porque en 1 Corintios 1:21 dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cierto, el Señor no está limitado a hacer estas cosas solo en público. Sin embargo, el ministerio público es el medio ordinario por el cual Él lo hace. Y dado que esas obras más importantes las realiza en público, pues es más preferible, y por eso Dios ama más las puertas de Sión. Finalmente, y como 10, la preciosa sangre de Cristo se presenta más intensamente en la adoración pública. Yo dudé en traer esto, pero es que es muy bueno para dejarlo por fuera, pero tengo que explicárselo. Finalmente, la preciosa sangre de Cristo se presenta más intensamente en la adoración pública y debe ser más valiosa, por supuesto. ¿Por qué? La sangre de Cristo tiene mayor influencia en el culto público que en el privado. Y esta es la razón. Los deberes privados del culto a Dios, las oraciones privadas, la meditación y cosas por el estilo, fueron requeridas y realizadas por Adán y su posteridad si hubieran continuado en su estado de inocencia. Piense esto. Si Adán nunca hubiera caído en pecado, nunca hubieran caído en pecado Adán, ¿todavía tendría que dar culto a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Todavía tendría que orar? ¿Todavía tendría que depender de lo que el Señor reveló si él no hubiera caído? Porque la adoración es un deber de la criatura. Pero el evangelio solo pudo ser posible después de la caída. Si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido evangelio. El hombre cayó, por eso hay evangelio. Entonces, ya que me siguió hasta aquí, es en la predicación pública del evangelio donde está mayormente representada la sangre de Cristo. Gracias al evangelio, a la administración de las ordenanzas, se nos recuerda la muerte de Cristo. Cristo en los cultos es presentado como crucificado, resucitado. En la predicación, Cristo es anunciado. Cristo es representado como muerto en las ordenanzas.
entonces usted puede ver que gracias al Evangelio, en las reuniones de una iglesia, hay más de Cristo en el culto público. No podemos, hermanos, subestimar el culto al Señor, y es que es en ese contexto específico donde todas estas realidades convergen. Se ha entendido el culto como la máxima muestra de adoración al Señor. Por esto debemos, hermanos, meditar que cuando el culto público de Dios se quita de un pueblo, es el equivalente cuando Dios se fue de un lugar. Cuando se sofoca el culto público de un pueblo, es el equivalente a que Dios se vaya. Cuando un individuo, escuche, cuando un individuo es quitado del culto público de Dios, Dios lo está retirando de su propia presencia. Eso es un juicio, hermano. Es un juicio que Dios diga, ya no quiero ser adorado en Bogotá. ¿Qué haría? Cierra todas estas iglesias. O las deja abiertas, pero se va Él. Síganse reuniendo, yo me voy. Ahora piénselo a nivel personal. ¿Qué significaría que Dios de forma constante lo esté quitando a usted de un culto? Yo me alarmaría. Pero Señor, yo me arrepentiría en ayuno y cilicio. ¿Por qué Dios se atraviesa cada vez que yo voy a culto? ¿Por qué Él se me interpone? ¿Por qué me dice, hoy no? Y en 8 días me dice, hoy tampoco. Y en 8 días, no, hoy no, hoy no, hoy no. Yo me alarmaría. Porque Dios me está retirando de su presencia. Imagínese usted, si está acostumbrado a hacer esto en casa, comer con su familia, usted le diga a uno de sus hijos, hoy no cenes con nosotros. Pero al próximo día le diga, hoy no cenes con nosotros. Y al tercer día le dijera, hoy no cenes con nosotros. Se rompería el corazón de ese individuo. Diría, bueno, ¿hablemos o qué está pasando? ¿Qué fue lo que hice? Dígame. Pero hermanos, me parece que muchos de ustedes, o algunos, no muchos, Dios los puede retirar de aquí. Y ustedes dirían, ay, menos mal, menos mal no. Yo estaría llorando día y noche porque el Señor no me quisiera en su presencia especial, porque Él se me atraviesa a mí, porque no quiere recibir de mí, porque no me quiere escuchar, porque no quiere que yo me una a su pueblo. Cuando un individuo es quitado del culto público a Dios, lo lamento. Para muchos, esto Dios lo hace en su corazón. ¿Sabe que no lo quiere en la tarde? Vaya para su casa, vaya a ver televisión, vaya a ver. Siga en sus cositas, siga en sus partidos, siga en sus fiestas, vaya a la piñata, vaya a su sofá cómodo. Pero aquí no. Yo me alarmaría, querido hombre, querido visitante, me alarmaría que Dios me esté quitando de su presencia especial. Yo no lo vería como un gozo, ¿sabe? Yo no estaría alegre, yo no diría, nos vemos ahorita. Ya fui por la mañana. Yo me afanaría porque es algo de Dios y es más que algo externo, porque Dios nos puede cerrar el paso externamente con una enfermedad, cualquier cosa. Lo suyo es peor. Dios le está prohibiendo desde su propio corazón. Yo lloraría hasta que el Señor me abra las puertas de Sión otra vez. Por eso no debemos jugar con este asunto, hermanos. Hoy día muchas iglesias están recibiendo lo que querían. ¿Querían menos culto? ¿Querían menos adoración? ¿Querían menos oración? Entonces tienen lo que viene, menos de Dios. ¿Querían menos cultos y más de Dios? Eso no funciona así. ¿Querían menos cultos? Está bien, tengan menos cultos, pero tengan menos de Dios ahora. Y Cabot. La presencia de Dios, la gloria de Dios ha sido traspasada.
¿Cuándo se dijo eso? Cuando el arca de Dios ya no estuvo entre el pueblo y se fue. Muchas iglesias deberían llamarse así hoy: Iglesia Bautista Reformada y Cabot. Iglesia Cristiana y Cabot. Porque el Señor ya no está allí en su presencia especial. Que no sea así ni en su vida, y que jamás sea así en este lugar que Dios fundó hace 9 años. Un grupo de hermanos, por primera vez, se apartó de una iglesia que se desvió de la palabra de Dios y se reunieron con lamentos, creo que era más lamentos que alabanza, no sé, pero me imagino. Y el Señor tuvo misericordia, porque Él se deja encontrar de quienes le buscan, pero le da la espalda a quien le rechaza. Oremos.